que se prohíban las peleas de gallos y la celebración de cualquier espectáculo con animales en la Ciudad de México, y esto es aplicable a pueblos y barrios originarios porque primero es la vida de los animales. Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 46 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. En consecuencia, se aprueba el dictamen que presentó la Comisión de Bienestar Animal. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Para mí el gallo de pelea es un estilo de vida, es un criterio personal que forma al individuo, es disciplina, es cultura, es arte y es tradición. ¡Viva nuestras tradiciones! ¡Viva los gallos de pelea! ¡Viva nuestras fuentes de empleo! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva el Partido Verde! Es una breve semblanza de lo que es el gallo de pelea. Es una de las dos especies primigenias que aún nos quedan, como el toro de lidia, el toro bravo, el gallo de combate. Son especies primigenias que hoy las tenemos en manos y existen gracias a los taurinos, gracias a los galleros. Ave emblemática, ave que ha sido incluso Dios, ha estado en las religiones, sobre todo en la judeocristiana, ha estado presente en muchas culturas. Es toda una historia. El gallo ha sido una historia que ha sido minimizada dolosamente a lo largo de los siglos, pero que tiene milenios y que hoy por hoy en México se conserva gracias a la figura de las ferias, de los palenques, de las jugadas de gallos. Si esto se prohibiera en el país, por lo menos acarrearía 1 millón de empleos directos e indirectos, y lo más peligroso es que se acabaría el garante del negocio de la farmacia forrajera veterinaria, donde todos nos agremiamos, todos los que queremos animales tenemos que recurrir ahí. Si se prohíbe esta afición, no tendría razón de ser estos negocios agropecuarios que se extinguirían, y de lo cual dependemos por lo menos 16,000 médicos veterinarios y agrónomos directamente unidos a esta figura económica. Cultura que debe de ser velada. ¿Por qué? Porque es ancestral, viene de generación y en generación. Aquí hay personas que ya los papás, los abuelos han sido galleros toda su vida. Como la que hizo el Partido Verde, que exterminó los animales del circo. Una ley que estuvo mal hecha porque no tuvo un seguimiento. No les importaron los animales, no les importaron la gente, no hubo empatía por la gente que trabaja en el circo. Una ley mal hecha, lo único que trae es lo que vimos. Los animales murieron, los llevaron a un disque santuario que ustedes vieron el maltrato en que vivían. Una ley mal hecha, ese es el fin. Eso es lo que va a ocurrir si dejamos pasar este dictamen de prohibiciones. Un dictamen que pretende acabar con el gallo de combate, que pretende acabar con zoológicos, que pretende acabar con todas y cada una de las actividades que hasta ahorita son legales, y que los que estamos trabajando en ello damos día a día lo mejor de nosotros. Vamos a dar inicio a este gran movimiento, Marcha Nacional en defensa de las tradiciones y de las fuentes de empleo.
deseo de todos los sectores que trabajamos con animales. Comienza la pelea, la apuesta en la casa, cuando va a pasar la Para mí los gallos de pelea es mi forma de vida, mi estilo mío, De hecho es mi herencia. Yo desde que nací crecí en el gallo de pelea. ¿Qué generaciones llegan? Tercera generación, sí. Yo creo que si nos prohíben las peleas, hay una ley que elimina esta actividad. Yo creo que provocaría un menoscabo en la actividad económica del país, porque de esta actividad dependen muchas personas. El gallo arrastra un cúmulo de actividades y definitivamente se verían afectadas personas que dependen con su trabajo, fuentes de ingreso, otras personas que se dedican a la fabricación de implementos, fabricantes de jaulas, incluso artistas mismos, porque los artistas, recordando, bueno, pues van a los palenques también. El gallo genera una derrama económica impresionante. No hemos dimensionado lo que ha pasado, pero lo que pueda pasar, pues son muchas fuentes de empleo lo que están en riesgo aquí, tanto como trabajadores de nosotros directamente, como quien hace los alimentos, quien hace jaulas. Pues yo creo que es muchísima pérdida lo que se ve en esto. Si esta actividad se prohibiera, lo que hoy es una bendición económica que genera prosperidad y que atrae muchísimas remesas, pasaría de ser un delito, pasaríamos a clandestinidad. No entiendo la razón, si no se puede resolver ni un delito en este país, ¿por qué se inventan otros? Irnos al clandestinaje generaría realmente muchísimos problemas, porque sería una actividad sin ley. Si en cambio estamos ciertos que esto no dejaría de ejercerse, muchísima gente en los pueblos, en los ranchos, es lo único que hay, es la única forma de sustento, la única forma de diversión. Esto seguiría, pero ya bajo un marco de ilegalidad, a lo que no estamos dispuestos y por eso venimos a luchar. Que está haciendo, que salga Selma y que vea toda la gente que está afectando. Los 40 millones de migrantes que vivimos en el extranjero, no queremos que se nos quiten nuestras tradiciones, no queremos que se nos quite nuestra cultura, principalmente no queremos que se nos quite nuestra identidad. Y a este diputado, al señor Selma, me encargaron un mensajito para él. La comunidad me encargó un mensaje y se lo voy a dar ahorita. Eso es cómo nos sentimos acerca de él. Ahí va.
¡Chéquenlo! ¡Ahí están las armas! Ese es el mensaje que le mandan al señor Sesma. Desde este lugar emblemático quiero también lanzar un mensaje sincero, claro y fuerte a todos los pueblos de Latinoamérica, diciéndoles que no están solos, que somos compañeros del mismo sufrir, que habremos de prevalecer y seguir adelante si nos mantenemos unidos. Aquí trabajamos y vivimos con y para los animales. Nosotros no somos los malos, señores. Nosotros no somos los que queremos acabar con ellos. Pero este diputado y su comisión sí. Él busca la extinción de especies. Él busca terminar con razas puras de perros y gatos que tanto ayudan a la humanidad. Él quiere legislar para peluditos. A él no le preocupa el campo, no le preocupa la producción, no le preocupa tener animales que de alguna manera van a producir esa proteína que nos alimenta a la humanidad día a día. No les interesa. Puedes ser vegano, puedes comerte todo el pasto que quieras, pero no me puedes imponer que me lo coma. Y está científicamente comprobado, sí, que la humanidad ha persistido hasta ahorita porque consume proteína de origen animal. Aquí estamos de acuerdo en regular, en que se regule, que se hagan las cosas bien para que podamos seguir trabajando legalmente como lo hacen todos ustedes, en seguir llevando alimento a sus casas, en tener fuentes de trabajo. Estamos de acuerdo en la regulación, pero no en las prohibiciones. He aquí, señores, y sean testigos, señores periodistas, gobierno, la gente que hace que los animales de nuestro país subsistan. Aquí están las manos que dan de comer a nuestros animales. Aquí están las manos que tienen el bisturí para curar dolencias. Aquí está el talento en la cabeza de los científicos mexicanos que verdaderamente y día a día encaran la muerte de estos animales para salvarlos y para que haya producción en nuestro país. Asombro en las miradas de todos los mexicanos, asombro en la gente de gobierno. Jamás pensaron que 200,000 personas acudieran a esta marcha por la preservación de todos los animales. ¡Viva México! ¡Viva! Agradecerles otra vez el hecho que hayan venido. Y además de que todavía estén esperando ahorita por los resultados que se tuvieron allá adentro. Con gusto vimos que se está trabajando en serio, pero vamos a seguir trabajando. El día de mañana vamos a volver ya con el jurídico y se va a seguir trabajando para fortalecer esa iniciativa y no peligren todas las actividades que se lleven con animales. Eso llévenselo seguro. Vamos bien. Y nos van a abrir espacio en el Congreso también para que nos escuchen los diputados, que era lo que estábamos diciendo, que necesitábamos espacios en los congresos. Ya también se nos están abriendo. Y por último, en el Senado, porque ya saben también, hasta nuestro presidente López Obrador mencionó que se iba a presentar una iniciativa y vamos a poder actuar ahí también, corregir algunas cosas si es que se tiene que corregir, o bueno, revisar esa iniciativa. Entonces tenemos toda la facilidad, ¿sí? Y bueno, pues salimos muy contentos. Todos aquí, pues vean la cara que traemos. Gracias otra vez por haber venido. Y bueno, que regresen a su lugar de origen, pues sin ningún contratiempo, compañeros.
muchas gracias y arriba nuestras tradiciones.